Hola, vamos a comenzar este video para hacer un resumen sobre este periodo que conocemos como el Renacimiento. Este periodo se dio entre los siglos XV y XVI, teniendo como su cuna, o reconociendo como la cuna del Renacimiento, a Florencia, como vemos en el fondo, ciudad de Italia, donde surge este movimiento que luego va a extenderse hacia el norte de Italia y por el resto de Europa. Principalmente fue un periodo de intensas transformaciones, como decíamos, a nivel cultural y artístico, pero también a nivel ideológico y político, lo cual obviamente es difícil discriminar qué fue causa o efecto de, es decir, que hay una retroalimentación entre estos aspectos. ¿Por qué el nombre de Renacimiento? Porque luego de un largo periodo de la historia, que en este momento lo van a llamar Edad Media, justamente como pensando en todo ese largo periodo de tiempo que se da entre la antigüedad y el Renacimiento, considerados para mucho un periodo de la historia de la humanidad estuvo aquietada o adormecida bajo el imperio también de la iglesia. eh, y lo que renace en este periodo es justamente el arte y la cultura de la antigüedad. Vamos a ver que hay muchas cualidades del Renacimiento o muchas de sus manifestaciones que guardan similitud con algunas de las características de la antigüedad. ¿Cuáles fueron algunos de los principales cambios entonces que se dieron en este periodo? A nivel económico hay un decaimiento del sistema feudal y un surgimiento de un tipo de capitalismo mercantil. A nivel ideológico podríamos decir que se desplaza a Dios del centro. Este periodo teocéntrico que fue la Edad Media, es decir, que Dios era el centro y la medida de todas las cosas, que la verdad predominante tiene que ver con la verdad divina, es desplazada y reemplazada por un periodo antropocentrista, es decir, el hombre se vuelve a adueñar de la historia desplazando a Dios del centro. Esto da lugar a las ideologías que llamamos humanistas. Esto va acompañado, digamos, como una diferencia puede de la antigüedad, de un humanismo con una índole más individualista. Hay una visión de hombre en el Renacimiento que consideramos individualista en el sentido de que el hombre, luego de un largo periodo más represivo, donde se consideraba que estaba al servicio de Dios, que estaba en este mundo de paso, preparándose para el reino de los cielos, comienza a explorar y a explotar todas sus posibilidades. Esto se va a llevar a un extremo, incluso pensando como ideal de hombre renacentista, esta especie de genios. Se da lo que se denomina este culto al genio, idealizando o proponiendo como ideal de hombre aquel que abarcara todas las áreas de conocimiento, desde el arte hasta la ciencia. De ahí que algunos de los modelos de hombre renacentista o el modelo más paradigmático de esto podría ser Leonardo da Vinci, que no solo fue un brillante artista, sino que también hizo estudios sobre anatomía, se dedicó a hacer inventos, al estudio de la arquitectura, este modelo, digamos, de hombre que abarca todas las áreas de conocimiento y busca la excelencia, sería el ideal de hombre renacentista. Por algo, la mayoría de los pensadores que estudiamos en este periodo reúnen estas características de abarcar más de un área de conocimiento, ¿no? Como cierta ambición en la búsqueda del conocimiento y de explorar y explotar sus facultades. Los intereses más movilizantes en este periodo van a ser
como decíamos, el arte y también la ciencia y anatomía. Vamos a ir integrando un poco y ver por qué este interés. Con el avance del pensamiento se produce un aceleramiento también en la historia, en la curiosidad del hombre, que rápidamente va a impactar en los progresos científicos y tecnológicos. Algunos de los inventos más relevantes de este periodo fueron la brújula, que fue fundamental para mejorar la navegación, bien, de las personas, y con eso, bueno, los grandes descubrimientos al menos para los europeos, de nuevas tierras, el comercio mercantil, eh, la, la exploración, también la imprenta, eh, creada por Gutenberg. Bueno, saben que la adjudican su invención a los chinos, pero hay un perfeccionamiento y adecuación de la imprenta por Gutenberg, que va a ser fundamental para la difusión del conocimiento. El telescopio, que ahora vamos a ver un ejemplo de cuál fue su importancia, pero va a ser fundamental para el avance de la ciencia y de la visión de mundo. Y la pólvora, que como ya sabemos, generó un cambio también en el modo de lucha entre los hombres, reemplazando esta lucha cuerpo a cuerpo por la posibilidad de generar bombas u otras formas de armamentos para atacar. ¿Cuáles fueron entonces algunos de los cambios a nivel ideológico o en el pensamiento? Vamos a tratar de enumerarlos de esta manera, un nuevo concepto de naturaleza, entendiendo que el hombre va a relacionarse de una manera distinta con el medio en el que vive. Durante la Edad Media había una fuerte distancia o un interés en mantener este distanciamiento u oposición entre el creador y la creación. ¿No? Esta idea del creador como perfecto, eterno e inmutable que veíamos en la antigüedad, distanciado de este mundo, ¿no? Mutable e imperfecto. En este periodo va a haber una visión mucho más positiva del medio físico, incluso generando algunas corrientes, lo que llamamos el panteísmo, esto de ver que la creación misma es divina, y por lo tanto también un mayor interés y exploración de todo lo que sea la naturaleza y el mundo físico. Por ejemplo, un gran interés en la anatomía o en el estudio de los cuerpos, que antes era algo prohibido, comienzan a poder explorarse, y va a haber un gran interés y curiosidad en eso, que también va a permitir muchos avances, por ejemplo, en el campo de la medicina. El nuevo método científico va a ser muy importante para el avance de la historia y de la humanidad, ya que durante muchos años de Edad Media había una única verdad, ¿sí? La única verdad era la verdad divina. Cualquiera que se opusiera a ella o contrariara estos principios podía ser castigado o censurado, incluso también en este periodo, ¿no? Porque hablar de renacimiento no implica que se produce un corte radical con los absolutismos de la Edad Media. Por el contrario, va a haber una fuerte reacción al principio, y la Inquisición va a ser la institución de la Iglesia encargada de censurar, perseguir y condenar a quienes se rebelaran o osaran, digamos, contrariar los dogmas de la Iglesia. Esto pasa también en el campo de la ciencia. Durante mucho tiempo había una sola verdad incuestionable, y parecía que la razón o la fe eran suficientes para establecer una verdad, o sea, bastaban para dar por cierto algo, ¿bien? No se cuestionaban estas verdades establecidas. El hombre renacentista necesita comprobar en su experiencia esa veracidad. Esto lleva a un corte empírico de la ciencia. Decimos que el método empírico es aquel que necesita comprobarse en la experiencia.
el hombre renacentista ya no se conforma con asumir de manera pasiva las verdades establecidas, sino que va a buscar comprobarlas a partir de hechos observables. Es decir, que junto con la razón, el método empírico o observable se vuelve fundamental. Esto va a permitir también una nueva visión del mundo. Ya lo vamos a ampliar un poco, pero durante la Edad Media se consideraba que la Tierra era el centro del universo. Esta era la llamada teoría geocentrista, que va a ser desplazada por una visión heliocentrista y que ya no considera que el mundo, el planeta Tierra, sea el centro del universo. Por último, hablamos también de una nueva relación con Dios. Durante la Edad Media, esta relación estaba mediada y condicionada por los hombres que se ubicaban en las jerarquías de la iglesia, ¿no? La cima de esta jerarquía. Es decir, piensen que en este momento la mayoría de la población era analfabeta, que las Biblias estaban escritas en latín, y el latín solo lo hablaban los miembros del clero o de la nobleza o solo cierta élite. Por lo tanto, la llegada que las personas podían tener a las escrituras era a través de los miembros de la iglesia. Ya vamos a indagar un poquito más sobre esto, pero lo que se establece como principio a partir del Renacimiento es que es más importante la relación directa que uno tenga con Dios que esa relación con la institución de la iglesia. Vamos al campo del arte, algo de lo más sobresaliente en este periodo. Fue también donde más rápidamente quizás se pudieron expresar los cambios, y una cualidad del arte renacentista es su perfección, ¿no? Casi ostentosa, dando lugar a las obras de arte quizás más renombradas de la historia. Como principales representantes tenemos a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y a Rafael. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá vemos el hombre del Vitruvio de Da Vinci, donde también expresa este interés y estos estudios sobre la anatomía, en estos casos también sobre la simetría, que ya en la antigüedad habían sido tomados como referencia también incluso hasta de los cánones de belleza, ¿no? Pensando que la perfección del cuerpo tenía que ver con ciertas medidas simétricas que hasta podían cuantificarse. La matemática va a ser un lenguaje común a la ciencia y que va a servir como un lenguaje entre ellos en esta búsqueda de perfección. El famoso David de Miguel Ángel, tan famoso, repetido, parodiado, etc., que también demuestra cómo en el arte se permiten los desnudos que durante la Edad Media habían estado censurados. Bien, las imágenes religiosas, que también van a ir modificándose con la aparición, por ejemplo, de algunas mujeres también en las escenas. Bien, la última cena de Da Vinci, ¿sí? Como algunos ejemplos de las más famosas expresiones en el arte. Volviendo al tema de la ciencia, ¿cuál fue la importancia de la nueva ciencia? Habíamos hablado que este nuevo método científico estaba basado en la matemática, bien, en la búsqueda de este sustento próximo a las ciencias exactas como modelo, que junto a la razón reclama esta experiencia y que va a permitir la destrucción de este antiguo sistema medieval geocentrista. Algunos de los principales representantes de este momento, de esta creación de la nueva ciencia, fueron Nicolás Copérnico, que fue un astrónomo polaco, que pudo demostrar los movimientos de rotación y traslación de la Tierra. ¿Cuál fue la relevancia de esto? Que pudo proponer, no fue el primero en proponerlo, ¿no? Pero sí quizá en escribirlo, sistematizarlo y poder publicar esta obra, donde él postula la teoría heliocéntrica, es decir, que el planeta Tierra no es el centro del universo, sino que lo que proponía era que era el Sol, es decir,
no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Lo cual implicaba una gran herida al narcisismo de la humanidad, como decía Sigmund Freud, ¿no? La primera gran herida al narcisismo. No somos el centro del universo. Pero va a ser Galileo Galilei quien, gracias al telescopio, creando su propio telescopio, logra observar las imperfecciones lunares. Esto que parece anecdótico ponía en tela de juicio la teoría medieval que había estado sostenida durante más de 1000 años, que proponía esta diferencia radical entre un mundo supralunar, divino, que era perfecto e inmutable, y este mundo sublunar, que era imperfecto y cambiante, haciendo alusión, digamos, desde la teoría medieval, que Dios había creado el mundo celestial a su imagen y semejanza como perfecto y nos había ubicado en el centro del universo para poder admirar también la majestuosidad y perfección de su creación. Esta teoría medieval se veía cuestionada por los descubrimientos de Galileo Galilei. De ahí, digamos, el escándalo, la resistencia y la persecución por parte de la Iglesia hacia Galileo Galilei. En un texto hay un autor que habla que Galileo Galilei, cuando mira a través del telescopio, puede ver lo imposible, es decir, puede cuestionar una teoría sostenida por más de 1000 años. Bien, hasta acá pudimos ver entonces la importancia o relevancia de los movimientos a nivel científico. Piensen que en un breve periodo de tiempo la historia se acelera y rápidamente se pueden ver grandes transformaciones. Por último, vamos a ver qué pasó en el campo de la Iglesia Católica, qué movimientos hubo en la religión. Lo más sobresaliente es lo que se conoció como la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero. Fue un movimiento religioso, pero también político y social, que tenía como objetivo reformar la Iglesia Católica. Este movimiento fue encabezado por Martín Lutero en Alemania, pero luego se extendió por el resto de Europa. Martín Lutero fue un monje alemán, un profesor de teología. Él va a exponer muchas ideas, va a hacer una lista, digamos, ¿no? de estas ideas contrarias al dogma católico, entre ellas denunciando la corrupción en la iglesia, el cobro por las indulgencias, lo cual también le va a costar ser excomulgado, ¿no? y declarado hereje. Y va a traducir la Biblia al alemán, como decíamos anteriormente, esto pasar del latín al alemán la hacía mucho más accesible a que cada uno pudiera hacer su propia interpretación de la Biblia. Algunos puntos fundamentales del protestantismo tienen que ver con la justificación por la fe, es decir, yo no necesitaría de un mediador para obtener el perdón sobre mis pecados, sino que era más relevante la oración o la propia relación que yo estableciera con Dios. Bastaba con arrepentirme y perdonarme ante Dios y no tener que confesarme, por ejemplo, ante un sacerdote, y mucho menos pagar por las indulgencias. Va a proponer un retorno a las escrituras, estableciendo un libre examen de la Biblia, por ello la importancia de su traducción y difusión gracias a la imprenta. Bueno, una reducción de los sacramentos, dejando solamente el bautismo y la Eucaristía, así como la supresión del culto a la Virgen y los santos. Simplificación de la jerarquía de la Iglesia y la liturgia. ¿Qué denunciaba con todo esto Martín Lutero? Que él sentía que la religión se había alejado del cristianismo original y quería simplificarlo, humanizar también a las figuras representantes de la Iglesia. Volver, digamos, como a los orígenes y a las escrituras. ¿Cuáles fueron algunas de las causas que posibilitaron la reforma? Es decir,
Hubo algunos reformistas antes de Martín Lutero, pero no encontraron quizás el contexto adecuado para que esto tuviera impacto. Una causa es el Renacimiento, es decir, los cambios ideológicos que de alguna manera generan cierta grieta, creando un contexto de cierta flexibilidad, bien, para irrumpir con estas ideas. La imprenta, que como decimos facilitó la publicación y divulgación de sus ideas y de la Biblia, y el fortalecimiento de las monarquías. Estos movimientos que decimos que originalmente tienen que ver con lo religioso, se van a impregnar también de intereses políticos y muchos van a ver en este movimiento la posibilidad de debilitar también a Roma, ¿no? Una cuestión de intereses políticos y económicos, por lo cual el movimiento reformista va a tener apoyo de las monarquías. Bien, les dejo por último algunas preguntas o actividades para trabajar sobre lo expuesto. Perdón, los dejo acá para que lo puedan ver.